¿Qué es todo este escándalo? Silencio. La voz de Ricardo Alarcón retumbó en el pasillo de mármol, un trueno de autoridad en medio de la tormenta que azotaba la mansión. El llanto incesante de niños lo había arrancado de sus balances financieros. Una intrusión inaceptable en su mundo perfectamente ordenado y silencioso. Siguió el sonido hasta el ala de servicio, un lugar que rara vez visitaba, con el ceño fruncido y la impaciencia creciendo con cada paso sobre las baldosas frías. Abrió la puerta de una pequeña habitación infantil, pintada de un rosa pálido que chocaba violentamente con la sobriedad del resto de la casa, una mancha de color humilde en su palacio monocromático. La escena que lo recibió lo dejó paralizado por un instante, una imagen tan fuera de lugar que su mente tardó en procesarla por completo. Sobre la alfombra gastada, yacía Elena, su empleada, desmayada. A su alrededor, como pequeños centinelas del dolor, sus 5 hijas lloraban desconsoladamente, vestidas con pijamas rojos idénticos que resaltaban contra la palidez del cuarto. La más pequeña tiraba del brazo inerte de su madre, suplicando con una vocecita rota: «Mamá, despierta, por favor, mamá». La súplica se mezclaba con el ulular del viento afuera, creando una sinfonía de desolación que perforó la coraza de indiferencia de Ricardo. Él, que controlaba un imperio hotelero con puño de hierro, se sintió de repente un extraño en su propia casa. El aire estaba cargado de un olor a pobreza y miedo, algo que no había percibido nunca dentro de sus muros. El lujo de su vida se sentía obsceno en ese preciso momento. Esto es inaceptable, pensó, aunque la frase sonó hueca incluso en su cabeza. Algo se había roto en su universo de control absoluto. Ricardo observó a las niñas con una frialdad calculada, un mecanismo de defensa que había perfeccionado durante décadas de negociaciones despiadadas. Sus sollozos eran un ruido molesto, una distracción de sus responsabilidades, una anomalía en el sistema, efecto que era su hogar. «Levantaos del suelo ahora mismo», ordenó, su voz sin un ápice de compasión, como si hablara con subordinados que no cumplían sus tareas. Las niñas lo miraron con ojos grandes y asustados, llenos de lágrimas que brillaban bajo la luz amarillenta de la bombilla, encogiéndose aún más contra el cuerpo de su madre. La mayor, que no tendría más de 10 años, se interpuso entre él y sus hermanas, con una valentía frágil y temblorosa que lo irritó. «¿Qué le pasa a nuestra mamá?», preguntó con un hilo de voz, desafiándolo en silencio. Ricardo la ignoró por completo, su atención centrada en la figura inmóvil de Elena. Su uniforme de trabajo estaba arrugado, su rostro pálido como la cera, sus labios ligeramente azulados. Parecía tan frágil, tan insignificante en medio de la vasta riqueza que la rodeaba. Para él, ella era solo una pieza más en el engranaje de su mansión, una función, no una persona con una vida y problemas. «Mi vida está perfectamente organizada, sin Leslie Kun-miel, lugar para sorpresas desagradables», se repitió a sí mismo, como un mantra para restaurar el orden perdido. Pero la sorpresa estaba allí, desmayada en su suelo, con 5 pequeñas réplicas de su miseria llorando a su alrededor. Se agachó, no por preocupación, sino por una necesidad pragmática de evaluar el problema y cuantificarlo. Tocó su cuello para sentir el pulso, un gesto mecánico y distante. Era débil, pero estaba allí. «Un simple desmayo por agotamiento», se dijo, tratando de minimizar la situación. Pero la verdad era que la visión lo había perturbado profundamente, un sentimiento que detestaba con todas sus fuerzas. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Con un suspiro de profunda exasperación, Ricardo sacó su teléfono móvil de última generación del bolsillo interior de su chaqueta. Marcó el número de su médico personal, el Dr. Morales, con dedos rápidos y precisos, un movimiento que había hecho cientos de veces para resolver problemas menores. «Necesito que vengas a la mansión de inmediato, Morales. Hay una emergencia con una de las empleadas». Su tono era el de un director ejecutivo dando una orden irrevocable, no el de un hombre preocupado por la salud de otra persona. No dio más detalles. No era necesario. La gente a su servicio estaba acostumbrada a obedecer sin hacer preguntas, a ejecutar sus deseos sin cuestionarlos. Mientras esperaba, su mirada recorrió de nuevo la habitación, absorbió los detalles con una aversión creciente.
Era pequeña, austera, casi monacal. Aparte de 5 camas diminutas y un pequeño armario desvencijado, apenas había muebles. Unos pocos juguetes gastados y rotos estaban apilados en una esquina, un testimonio silencioso de una infancia sin lujos. El contraste con el resto de la mansión era brutal, casi violento. A pocos metros de allí, sus salones de mármol y sus obras de arte de valor incalculable permanecían en un silencio opresivo y majestuoso. Aquí, en este pequeño cuarto, la vida se sentía real, cruda y desesperada. Las niñas seguían llorando, aunque ahora en un murmullo más bajo, como si su energía se estuviera agotando. Se habían acurrucado juntas, formando un pequeño grupo protector alrededor de su madre. Ricardo sintió una punzada de algo que no supo identificar en ese momento. ¿Era culpa? ¿Lástima? Descartó la idea de inmediato. Las emociones son para los débiles, un obstáculo para el éxito, pensó, aferrándose a sus viejas y frías certezas. Pero por primera vez en mucho tiempo, esas certezas parecían frágiles, como cristal a punto de quebrarse. El doctor Morales llegó en menos de 20 minutos. Un hombre mayor con una expresión serena y profesional, que contrastaba con la tensión palpable del ambiente. Entró en la habitación con paso rápido pero calmado, sin dejarse impresionar por la presencia imponente de Ricardo, a quien conocía desde hacía años. «Buenas noches, señor Alarcón, ¿qué tenemos aquí?». Su voz era calmada, tranquilizadora, acostumbrada a lidiar con crisis de todo tipo. Se arrodilló junto a Elena de inmediato, ignorando por completo al magnate, y centrando toda su atención en la paciente, como si Ricardo no estuviera allí. Revisó sus signos vitales con una pericia que solo dan los años de experiencia, mientras las 5 niñas observaban en un silencio temeroso, conteniendo la respiración. Ricardo se mantuvo de pie junto a la puerta, sintiéndose cada vez más un intruso en su propia casa. Observaba la escena con los brazos cruzados, una barrera física contra el caos emocional que amenazaba con invadirlo. Veía cómo Etecriana, el doctor le hablaba en voz baja a Elena, aunque ella no respondía. Veía cómo sus instrumentos médicos, pequeños y brillantes, se movían con una eficiencia que él podía respetar y entender. Era un problema siendo gestionado, un proceso con pasos lógicos. Eso lo calmaba momentáneamente. Sin embargo, la imagen de las niñas, con sus caritas pálidas y sus ojos fijos en su madre, seguía siendo un elemento discordante en su ecuación mental. Ellas no eran un problema logístico que se pudiera resolver con una llamada telefónica. Eran un recordatorio viviente de una realidad que él había elegido ignorar durante toda su vida. Una realidad que ahora había invadido su santuario de orden y control. Pero ¿qué podía hacer él al respecto? ¿Qué se esperaba de él? Necesitamos llevarla al hospital de inmediato, podría ser algo serio, Ricardo. Las palabras del doctor Morales cortaron el aire como un bisturí afilado. Ricardo asintió, su rostro una máscara de impasibilidad que ocultaba la tormenta que empezaba a gestarse en su interior. Haz lo que tengas que hacer. Encárgate de todo. La orden fue clara, precisa. Un intento de delegar no solo la tarea, sino también la responsabilidad emocional. Quería que el problema desapareciera, que se lo llevaran de su casa junto con el desorden y la angustia que traía consigo. 2 paramédicos entraron con una camilla, moviéndose con una coreografía ensayada y eficiente. Levantaron a Elena con cuidado y la sacaron de la habitación. Las niñas se pusieron de pie de un salto, un resorte de pánico queriendo seguir a su madre. «Mamá, no te vayas», gritó una de ellas, y el llanto comenzó de nuevo, esta vez más desesperado y desgarrador. Ricardo se interpuso en su camino, un muro infranqueable de autoridad y frialdad. «Ella volverá, ahora quédense aquí y no hagan ruido». Su voz fue dura, sin una pizca de consuelo, porque no sabía ofrecerlo. No sabía cómo hablarles, cómo manejar esa explosión de miedo infantil. Lo único que conocía era la autoridad, el mandato, la imposición. La niña mayor, la misma que había hablado antes, lo miró con un desafío inesperado en sus ojos llorosos. «Usted es un hombre malo», dijo con una claridad que lo sorprendió y lo golpeó con una fuerza inesperada. La acusación, tan simple y directa, lo descolocó. Él era Ricardo Alarcón, nadie se atrevía a hablarle así. Pero ante los ojos de una niña asustada, su poder y su fortuna no significaban absolutamente nada.
Solo era el hombre que se interponía entre ellas y su madre. Mientras la ambulancia se alejaba, sus luces parpadeantes barriendo las paredes de la mansión y pintando extrañas sombras en los pasillos, Ricardo se quedó solo con las 5 niñas. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el llanto de antes, un vacío lleno de acusaciones no dichas. Las pequeñas se habían agrupado en la puerta de su habitación, mirándolo con una mezcla de miedo y resentimiento que lo hacía sentir profundamente incómodo. No sabía qué hacer con ellas. Eran un apéndice del problema principal, una complicación logística que no había previsto en ninguno de sus escenarios. Llamó a la gobernanta, la señora Martínez, una mujer severa y eficiente que llevaba décadas a su servicio y que conocía todos los secretos de la casa. Señora Martínez, las hijas de Elena se quedarán aquí esta noche. Asegúrese de que cenen y se acuesten. No quiero oír ni un solo ruido. La gobernanta asintió, su rostro tan inexpresivo como siempre, pero sus ojos delataban una chispa de algo más, quizás compasión. Sí, señor Alarcón, necesita algo más. Ricardo negó con la cabeza, deseando simplemente retirarse a su estudio, a la seguridad de sus números y sus planes de negocio, donde todo tenía sentido. Quería olvidar la escena, la palidez de Elena, el llanto de las niñas, la acusación en sus ojos. Pero la imagen se negaba a desaparecer. Se había grabado en su mente, una mancha en el lienzo impecable de su existencia. ¿Por qué me afecta tanto esto?, pensó con una frustración creciente. Es solo una empleada. Una más de tantas. Pero en el fondo sabía que no era tan simple. La brecha en su armadura se había abierto, y no estaba seguro de cómo cerrarla. La señora Martínez guió a las niñas hacia la cocina, con una firmeza que también contenía una dosis de amabilidad inesperada. Vengan, pequeñas. Les prepararé un poco de leche caliente y galletas para que se sientan mejor. Las niñas la siguieron en silencio, como un pequeño rebaño asustado, sus pequeños hombros caídos por el peso de la incertidumbre y el miedo. Ricardo las observó alejarse por el largo y oscuro pasillo. Sus pijamas rojos eran como 5 pequeñas llamas moviéndose en la penumbra de su hogar frío y monumental, un recordatorio vibrante de la vida que había irrumpido en su mausoleo personal. Se sentía extrañamente vacío, como si la partida de la ambulancia se hubiera llevado algo más que a su empleada enferma. Se llevó una parte de su tranquilidad, de su ciego y cómodo aislamiento. Regresó a la habitación rosa, ahora silenciosa y desolada. El aire todavía estaba impregnado de ese olor a vida humilde, a lucha diaria, a jabón barato y a lágrimas secas. Miró las camas deshechas, los juguetes esparcidos por el suelo. Era un mundo completamente ajeno al suyo, un universo paralelo que existía bajo su mismo techo, un mundo de afectos y necesidades que él siempre había despreciado por considerarlos una debilidad, una distracción del verdadero objetivo: acumular poder y riqueza. ¿Cómo era posible vivir así al borde del abismo, con la responsabilidad de 5 vidas a cuestas? Elena siempre había sido eficiente, silenciosa, casi invisible. Nunca se había quejado. Nunca había pedido nada, simplemente hacía su trabajo y desaparecía en las sombras de la mansión. Ahora, su colapso había puesto de manifiesto la fragilidad de su existencia, y por extensión, la fragilidad de la base sobre la que él había construido su imperio de control. Al día siguiente, la mansión volvió a su ritmo habitual, pero algo fundamental había cambiado. El silencio ya no era pacífico, sino tenso y expectante. Ricardo intentó sumergirse en su trabajo, en sus hojas de cálculo y sus informes de mercado, pero la imagen de Elena y sus hijas lo perseguía como un fantasma. La llamada del hospital llegó a media mañana, interrumpiendo una conferencia telefónica importante. Era una doctora, Sofía Ramos, su voz profesional pero con un matiz de urgencia que captó su atención de inmediato. Señor Alarcón, hablo del Hospital Central. Soy la doctora que atiende a la señora Elena Ríos. Ricardo respondió con su habitual tono cortante y directo, impaciente por resolver el asunto. Sí. ¿Cuál es el diagnóstico? Espero que sea algo que se pueda resolver rápidamente para que pueda volver a sus obligaciones. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una que a Ricardo le pareció cargada de juicio y desaprobación. La señora Ríos sufre de una enfermedad crónica grave. Su desmayo fue producto del agotamiento extremo y la falta de tratamiento adecuado durante mucho tiempo.
Necesita atención médica urgente y un tratamiento costoso para poder estabilizarse. La noticia no le gustó en absoluto. Significaba más complicaciones, más gastos imprevistos, más enredos. ¿Y qué espera que haga yo al respecto, doctora?, preguntó con una frialdad que buscaba crear distancia. Su pregunta fue recibida con otro silencio, esta vez más largo, más pesado, un silencio que lo acusaba. La respuesta de la doctora fue tranquila, pero firme como el acero. Ella es su empleada, señor, y es madre de 5 niñas que ahora mismo dependen de su humanidad. Pensé que querría saberlo. La palabra humanidad lo irritó profundamente. Entiendo. Envíeme la factura de los gastos iniciales. Mi asistente se encargará de todo, dijo Ricardo, dando por terminada la conversación de manera abrupta. Quería cortar el vínculo, reducirlo todo a una transacción financiera, a un problema de contabilidad. Era su forma de mantener el control, de evitar enredarse en la desordenada y pegajosa red de las emociones humanas. Colgó el teléfono, y se quedó mirando por la ventana panorámica de su despacho. Los jardines perfectamente cuidados se extendían ante él como una alfombra verde, un testimonio de su poder para doblegar a la naturaleza y ordenarla a su antojo. Pero dentro de su casa, 5 pequeñas fuerzas de la naturaleza, impredecibles y caóticas, estaban alterando su ecosistema cuidadosamente controlado. Escuchaba sus risas lejanas desde alguna parte de la mansión, un sonido que era a la vez extraño y profundamente perturbador en los silenciosos salones. Había dado órdenes estrictas a la señora Martínez de que las mantuvieran detenidas y fuera de su vista, pero su presencia era ineludible, como un perfume que se negaba a disiparse. Cada risa, cada pequeño ruido de sus juegos, era un recordatorio constante del problema que seguía sin resolver. ¿Qué haría con ellas, si Elena no se recuperaba pronto? La idea de tener a 5 niñas viviendo indefinidamente en su casa, era absurda, intolerable. Pero la alternativa, enviarlas a un orfanato o a los servicios sociales, le provocaba una extraña e inexplicable inquietud. Sería la solución lógica, la más eficiente. Sin embargo, la imagen de sus rostros asustados y la acusación en los ojos de la mayor volvían a él una y otra vez, impidiéndole tomar la decisión más fría. Decidió que lo mejor era eliminar cualquier rastro físico de la presencia de Elena y sus hijas de las zonas principales de la casa, como si borrando las pruebas pudiera borrar el problema. Era una cuestión de orden, de restaurar el equilibrio perdido. Llamó de nuevo a la señora Martínez a su despacho. Quiero que empaquen todas las pertenencias de Elena y las niñas. Pónganlas en cajas y guárdenlas en el almacén del sótano. Despejen esa habitación por completo y que la limpien a fondo. La gobernanta lo miró. Y por primera vez en 30 años de servicio, Ricardo creyó ver una sombra de clara desaprobación en sus ojos habitualmente sumisos. ¿Está seguro, señor? Las niñas podrían necesitar sus cosas, sus juguetes, para sentirse más seguras. La pregunta era respetuosa en la forma, pero el subtexto era una clara reprimenda. Ricardo sintió una oleada de irritación ante esa pequeña insubordinación. ¿He dado una orden o he pedido una opinión, señora Martínez? La mujer bajó la mirada, derrotada. Una orden, señor. Disculpe, me encargaré de inmediato. Él supervisó el proceso desde la distancia, observando con los brazos cruzados cómo 2 empleadas más jóvenes doblaban ropas gastadas y guardaban juguetes rotos en cajas de cartón con desgana. Era un inventario de la pobreza, una colección de objetos humildes que parecían aún más miserables bajo los techos altos y las lámparas de cristal de su mansión. Vio cómo guardaban un pequeño montón de libros con las tapas descoloridas, un par de zapatos de niña con la suela casi despegada, un dibujo infantil pegado en la pared con un trozo de cinta. Cada objeto era un testimonio silencioso de una vida de lucha y de amor. Fue entonces cuando lo vio, en un momento que cambiaría todo para siempre. En el fondo de un pequeño cajón de la mesita de noche, había una pequeña caja de madera oscura, casi oculta. Una de las empleadas iba a guardarla directamente en la caja de cartón junto con el resto de las cosas, pero Ricardo la detuvo con un gesto brusco. Espere, déjeme ver eso. Su propia curiosidad lo sorprendió. Normalmente, no se interesaría en lo más mínimo por las posesiones triviales de un empleado. Pero algo en la forma en que la caja estaba escondida, como un tesoro celosamente guardado, llamó su atención de una forma poderosa. La tomó en sus manos. Era ligera, de madera barata,
pero estaba pulida y suavizada por el uso constante de unas manos cariñosas. La abrió con cuidado, casi con reverencia. Dentro, sobre un trozo de terciopelo morado descolorido, descansaba un antiguo medallón de plata. Era una pieza modesta, oscurecida por el tiempo, con un delicado diseño floral grabado en la superficie, casi borrado por el paso de los años. No tenía ningún valor monetario evidente, pero la forma en que estaba conservado sugería que tenía un inmenso valor sentimental para su dueña. Lo sacó de la caja. Estaba frío al tacto y pesaba más de lo que parecía. La cadena era fina, casi frágil. Había algo en él que le resulta vagamente familiar, como el eco de un recuerdo lejano que no podía ubicar. ¿Dónde había visto antes un diseño similar a ese? Lo giró entre sus dedos, su mente analítica tratando de catalogarlo, de encontrarle un sentido lógico. Pero el objeto se resistía a ser clasificado. Era algo más. ¿Qué es esto?, se preguntó en voz alta, aunque nadie en la habitación le respondió. Las empleadas continuaban con su tarea en un silencio incómodo, tratando de ser invisibles para no atraer su ira. Ricardo se guardó el objeto en el bolsillo, una decisión impulsiva que no supo explicar ni a sí mismo. ¿Por qué lo hizo? Quizás fue un simple deseo de poseer la única cosa que parecía tener un significado real en medio de todo aquel desorden de pobreza y desesperación. O quizás en el fondo de su ser sentía que contenía una clave, una pieza fundamental de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba tratando de resolver. Volvió a su despacho, sintiendo el frío metal en su bolsillo a cada paso. Se sentó en su imponente escritorio de caoba y lo colocó frente a él, sobre la superficie pulida. La pequeña pieza de plata parecía completamente fuera de lugar, un humilde intruso en un mundo de lujo, poder y documentos importantes. Lo miró durante un largo rato, tratando de descifrar su secret, o de arrancarle la verdad que sentía que ocultaba. ¿Por qué Elena, una mujer que apenas tenía para comer, guardaría con tanto celo una joya sin valor aparente? ¿Qué historia contaba ese metal gastado por el tiempo y el roce de los dedos? La pregunta lo molestaba profundamente, porque abría una puerta a la vida personal de su empleada, un territorio que siempre había considerado irrelevante, y que había evitado a toda costa para mantener su distancia emocional. Pero ahora, la puerta estaba abierta de par en par, y sentía una extraña e incontrolable compulsión por mirar a través de ella, sin importar lo que pudiera encontrar. Esa misma tarde, su abogado personal, Ramiro, vino a la mansión para su reunión semanal de estrategia. Ramiro era un hombre astuto y ambicioso, cuyo principal trabajo era proteger el patrimonio y la reputación de Ricardo a cualquier precio, sin importar los medios. Ricardo le contó la situación de forma concisa y objetiva, como si estuviera describiendo un problema empresarial. La empleada se desmayó. Está en el hospital con un diagnóstico grave. Sus 5 hijas están aquí. Ramiro escuchó atentamente, sin mostrar emoción alguna, su mente ya calculando los riesgos y las posibles consecuencias legales de aquel embrollo. Ricardo, esto es una situación delicada, dijo con un tono serio y profesional. Una empleada que se enferma en tu propiedad, con 5 hijas menores de edad. Esto tiene el potencial de convertirse en un desastre de relaciones públicas, o peor, en una demanda millonaria que podría dañar tu imagen. Su enfoque era puramente pragmático, desprovisto de cualquier emoción, y eso era exactamente lo que Ricardo necesitaba escuchar en ese momento para calmar su inquietud. Quería que la situación fuera enmarcada en términos que él entendiera a la perfección: riesgo, control, estrategia. No quería hablar de humanidad ni de responsabilidad moral. Mi consejo es ofrecerle un acuerdo económico generoso, una suma importante a cambio de su silencio absoluto y de que renuncie a cualquier futura reclamación. Le pagamos el tratamiento, le damos una cantidad para que se establezca en otro lugar con sus hijas y cerramos el capítulo para siempre. Es la forma más limpia y segura de resolverlo. La propuesta sonaba lógica, eficiente. Era una solución de negocios para un problema humano. Mientras Ramiro detallaba los pormenores legales del acuerdo de confidencialidad que redactaría, la mente de Ricardo se desvió de nuevo hacia el objeto que descansaba sobre su escritorio, brillando débilmente bajo la luz de la lámpara. Lo tomó en sus manos mientras su abogado hablaba de cláusulas, indemnizaciones y responsabilidades limitadas. El metal parecía haberse calentado un poco con el calor de su piel. Lo abrió.
El mecanismo era sencillo, un pequeño cierre en el lateral que cedió con un clic suave. Dentro, había espacio para 2 fotografías diminutas, del tamaño de una uña. Uno de los lados estaba vacío, un hueco oscuro y expectante. Pero en el otro, había una pequeña foto en blanco y negro, descolorida y amarillenta por el tiempo. Eran 2 mujeres jóvenes, sonriendo a la cámara con una alegría genuina. Una de ellas era claramente una versión mucho más joven de Elena, con la misma mirada dulce. Pero la otra mujer, Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. La reconoció al instante, a pesar de los años. Era su difunta esposa, Laura, cuando apenas era una adolescente, mucho antes de conocerlo. Estaban de pie, una al lado de la otra, abrazadas, frente a un edificio antiguo que parece, y con acento agudo, a un orfanato. ¿Qué significa esto?, pensó, su corazón latiendo con una fuerza inusual en su pecho. Es imposible. Su mundo, tan cuidadosamente construido sobre cimientos de lógica y control, comenzaba a temblar violentamente. El pasado que creía enterrado y sellado para siempre, acababa de llamar a su puerta de la forma más inesperada y dolorosa. Algo estaba a punto de romperse. Ignorando por completo a Ramiro, que seguía hablando sobre estrategias legales, Ricardo se levantó de su asiento y caminó con paso decidido hacia la biblioteca. Buscó en los estantes un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero que no había abierto en años, desde la muerte de Laura. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas polvorientas. Y allí estaba. Una foto de Laura en un viaje de voluntariado que había hecho a un orfanato local antes de que se casaran, un episodio de su vida del que ella rara vez hablaba. Llevaba la misma ropa que en la pequeña foto del interior de la joya. Estaba de pie junto a un grupo de niñas, y entre ellas, una niña de rostro familiar que sonreía tímidamente a la cámara. Elena. La conexión era innegable, una verdad objetiva grabada en papel fotográfico que destrozaba todas sus suposiciones. ¿Por qué Laura nunca le había mencionado esto? ¿Por qué Elena, durante todos los años que había trabajado para él, nunca había dicho o nada? El silencio que ambas habían guardado durante años de repente parecía un secreto deliberado, una omisión con un peso y un significado que no podía comprender en absoluto. «Ricardo, ¿me estás escuchando? Te estoy hablando de algo importante», preguntó Ramiro, irritado por su repentina y total falta de atención. Ricardo se volvió, con el pesado álbum en las manos y la pequeña joya en la otra. «Cancela el acuerdo, Ramiro», dijo con una voz extrañamente tranquila, casi un susurro. «Hay algo más en todo esto. Algo que necesito entender antes de hacer nada». Ramiro lo miró, confundido y alarmado. Por primera vez, veía a su cliente actuar por impulso, por algo que se parecía peligrosamente a una emoción. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. La inmensa mansión estaba en un silencio sepulcral, pero su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta y de imágenes del pasado. Se sentía como un detective en su propia vida, desenterrando pistas de un pasado que no sabía que existía y que ponía en duda todo lo que creía saber sobre su esposa. La imagen de Laura junto a una joven Elena en aquel orfanato se repetía una y otra vez en su cabeza. ¿Eran amigas? ¿Qué tipo de relación las unía? ¿Y por qué su empleada, que trabajaba para él desde hacía años, nunca había mencionado que conocía íntimamente a su difunta esposa? Cada pregunta llevaba a otra, creando un laberinto sin salida en su cabeza. Se levantó de la cama y fue a la habitación rosa. Ahora estaba vacía, limpia e impersonal, como si la pequeña familia nunca hubiera estado allí. Pero la ausencia era más poderosa y ruidosa que su presencia. Se sentó en una de las pequeñas camas, algo que nunca habría hecho antes. El colchón era delgado y duro, incómodo. Imaginó a Elena acostando a sus 5 hijas cada noche en esa misma cama, contándoles un cuento, dándoles un beso de buenas noches en esa habitación austera. Una vida de amor y sacrificio que se desarrollaba en los márgenes de la suya, tan cerca y a la vez tan lejos. Sintió una profunda y abrumadora sensación de vergüenza. Él, con toda su riqueza y su poder, no había sido capaz de ver la humanidad de la persona que limpiaba su casa todos los días. Para él, ella había sido invisible. Pero ya no lo era. A la mañana siguiente, Ricardo tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos. Iría al hospital.
No enviaría un asistente ni a su abogado como solía hacer para evitar situaciones incómodas. Iría él mismo. Necesitaba ver a Elena, necesitaba respuestas directas de ella, cara a cara. Se vistió con su traje impecable, su armadura habitual para enfrentar el mundo, pero se sentía diferente, vulnerable. Algo en su interior había cambiado de forma irreversible. Ya no se trataba de gestionar un problema, sino de enfrentar una verdad que podría ser dolorosa. Antes de salir, se metió el pequeño objeto de plata en el bolsillo del pantalón. Sentía que era la llave, la única pieza que podría abrir todas las cerraduras de ese misterio. Cuando llegó al hospital central, el ambiente estéril y el olor antiséptico lo asaltaron, revolviéndole el estómago. Odiaba los hospitales. Eran lugares de debilidad, enfermedad y pérdida de control, todo lo que él despreciaba y temía. Preguntó por Elena Ríos en el mostrador de información con su habitual tono autoritario, pero la enfermera lo miró con cansancio, y le indicó que esperara, sin darle ningún trato preferencial. La espera lo impacientó. Estaba acostumbrado a que el mundo se moviera a su ritmo, a que las puertas se abrieran a su paso. Aquí, era solo uno más en una sala de espera llena de gente preocupada y angustiada. Era un recordatorio humillante de que su poder tenía límites. Finalmente la doctora Ramos apareció. Era una mujer joven, con una mirada inteligente y directa que no se dejó intimidar. Lo reconoció de inmediato. «Señor Alarcón. He venido a ver a la señora Ríos». «Y a hablar con usted», respondió Ricardo, tratando de mantener su compostura y su habitual aire de superioridad, aunque por dentro se sentía inseguro. La doctora Ramos lo guió por un pasillo concurrido y ruidoso, sus pasos resonando en el suelo de linóleo. «Elena está descansando. Ha sido un día muy difícil para ella. Está muy débil pero estable por ahora». Se detuvieron frente a una puerta cerrada. «No puede quedarse mucho tiempo. Necesita tranquilidad absoluta». Ricardo asintió en silencio. La doctora lo observó por un momento, como si intentara descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Por qué ha venido realmente, señor Alarcón?» Ayer por teléfono no parecía demasiado interesado en su bienestar. La pregunta era directa, una clara muestra de desafío que lo desarmó. A Ricardo le molestó, pero también, extrañamente, la respetó. No estaba acostumbrado a que la gente le hablara con tanta franqueza, sin miedo. «Hay cosas que necesito aclarar con ella personalmente», dijo simplemente, sin dar más explicaciones que no le incumbían. La doctora pareció aceptar su respuesta, aunque su escepticismo era evidente en su mirada. «Está bien. Pero sea breve. Y por favor, no la altere. Su estado es extremadamente delicado». Con esa advertencia, abrió la puerta y lo dejó entrar solo en la habitación. El momento de la verdad se acercaba, y él no estaba seguro de estar preparado para lo que iba a descubrir. Pero sabía que no podía dar marcha atrás ahora. Elena yacía en la cama del hospital, conectada a varios monitores que emitían un pitido suave y rítmico, el único sonido en la habitación. Su rostro estaba pálido y sus ojos cerrados, hundidos por el cansancio y la enfermedad. Parecía aún más pequeña y frágil en la enorme cama blanca, casi como una niña. Ricardo se acercó en silencio, sintiéndose torpe fuera de lugar. Se quedó de pie junto a la cama, sin saber qué decir o hacer. ¿Cómo podría empezar a desentrañar el misterio que la unía a su pasado y a su esposa muerta? Sacó el objeto de plata de su bolsillo y lo sostuvo en la palma de su mano. La luz fluorescente del techo se reflejaba en su superficie gastada. En ese momento, como si hubiera sentido su presencia, Elena abrió los ojos lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y en su mirada había una mezcla de sorpresa, miedo, y una profunda y antigua tristeza. «Señor Alarcón», susurró, su voz apenas un hilo de aire. «Mis niñas, ¿dónde están mis niñas?». Su primera preocupación, incluso en ese estado de debilidad extrema, era por sus hijas. La devoción de aquella mujer era algo tan puro y poderoso que lo avergonzaba. Él, que nunca había tenido que luchar por nada, que lo había heredado todo, no sabía nada de ese tipo de amor incondicional. Su propia relación con el mundo se basaba en transacciones, en el poder y el control, pero el amor de Elena por sus hijas no era una transacción, era un ancla, su única razón para vivir. «Están bien. Están en la mansión. Están a salvo».
Las palabras salieron de la boca de Ricardo con una suavidad que lo sorprendió a él mismo. No había planeado ser amable, no sabía cómo serlo, pero la vulnerabilidad de Elena desarmó por completo sus defensas. Ella pareció relajarse un poco al oírlo. Un suspiro casi inaudible escapó de sus labios. Intentó incorporarse, apoyándose en los codos, pero una punzada de dolor la hizo retroceder con un gemido ahogado. No se mueva. Debe descansar, dijo Ricardo con un tono casi de ruego. Ella lo miró con desconfianza, sus ojos buscando alguna señal de sus verdaderas intenciones. ¿Qué hace usted aquí? Vino a despedirme. La pregunta era tan directa, tan cargada de la cruda realidad de su vida precaria, que a Ricardo le costó encontrar una respuesta. La idea de despedirla, que unas horas antes le parecía la única solución lógica y eficiente, ahora le resultaba monstruosa, impensable. ¿Cómo podía haber sido tan ciego, tan insensible a su sufrimiento? El contraste entre su poder ilimitado y la precariedad absoluta de ella nunca había sido tan evidente y vergonzoso. No he venido a despedirla, Elena, dijo finalmente, su voz más grave de lo habitual, casi desconocida para él. He venido porque he encontrado algo que creo que le pertenece. Le mostró el objeto de plata, abriendo la mano para que pudiera verlo claramente. En el momento en que los ojos de Elena se posaron en él, su expresión cambió por completo. El miedo dio paso a una sorpresa abrumadora, seguida de una ola de pánico puro. «No, ¿dónde lo encontró? Devuélvamelo, por favor», suplicó, su voz ganando una fuerza inesperada, producto de la desesperación. Intentó alcanzarlo, sus dedos extendidos y temblorosos, pero estaba demasiado débil para moverse. La reacción fue tan intensa, tan visceral, que confirmó todas las sospechas de Ricardo. Ese objeto era mucho más que una simple joya. Era un secreto, uno que ella había guardado con todas sus fuerzas durante décadas, protegiéndolo de todo y de todos. Ricardo no se lo devolvió. En lugar de eso, con un movimiento lento, abrió el cierre y le mostró la pequeña fotografía de su interior. «¿Conocías a mi esposa? ¿Conocías a Laura?» No era una pregunta sino una afirmación cargada de dolor y confusión. El color desapareció por completo del rostro de Elena. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de miedo, de dolor acumulado y quizás de un alivio largamente esperado por ya no tener que cargar con ese peso sola. Asintió débilmente, incapaz de articular una sola palabra. El secreto, guardado durante tantos años, finalmente había salido a la luz. Y con su revelación, las vidas de ambos, la del millonario indiferente y la de su humilde empleada, estaban a punto de entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado jamás. Pero el camino para aceptar esta verdad estaría lleno de obstáculos. ¿Qué es lo que quiere de mí?», susurró Elena, su voz temblando mientras las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas pálidas. Miraba la foto abierta en el interior del objeto con una mezcla de amor y terror, como si estuviera viendo un fantasma. Ricardo se sentó en la silla junto a la cama, un gesto que en sí mismo era una revolución en su comportamiento. Normalmente, habría permanecido de pie, imponente. «Quiero la verdad, Elena», dijo con una calma que no sentía en absoluto. Su interior era un caos de emociones contradictorias. «Quiero que me cuentes todo. Desde el principio. Por favor». La palabra «por favor» sonó extraña en sus labios, una palabra que rara vez utilizaba. Elena cerró los ojos, respirando hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas de algún lugar muy profundo de su ser. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de una resignación melancólica. «Laura fue mi mejor amiga», comenzó, su voz apenas un susurro que parecía venir de muy lejos. «Nos criamos juntas en el orfanato de Santa Catalina. Éramos inseparables. Ella era la luz, la risa. Yo era su sombra. Ella me protegía de todo». A medida que hablaba, las imágenes de su infancia volvían a ella con una claridad dolorosa. «Cuando ella fue adoptada, y luego se casó contigo, prometimos no perder nunca el contacto. Pero el mundo de ella y el mío eran demasiado diferentes. Ella sentía vergüenza de su pasado, de su origen. Y yo no quería ser una carga para ella, un recordatorio de lo que había dejado atrás». La historia era un torrente de dolor contenido durante décadas. Ricardo escuchaba en un silencio absoluto. Cada palabra de Elena era un golpe que derribaba los muros de su ignorancia.
La imagen que tenía de su esposa, Laura, la mujer elegante y reservada que siempre parecía un poco triste, comenzó a desmoronarse, reemplazada por la de una joven que había luchado con sus propios demonios y secretos. Nunca me dijo nada de esto, dijo Ricardo, más para sí mismo que para Elena. Pensaba que la conocía. Elena negó con la cabeza suavemente. Ella te amaba, señor Alarcón. Más que a nada en el mundo. Pero tenía miedo de que si conocías su verdadero origen, la despreciaras. El miedo la paralizaba. La confesión llenó los huecos en el alma de Ricardo, explicando años de una melancolía que él nunca había entendido en su esposa. De repente, sintió una oleada de empatía por ella, y por Elena, dos mujeres unidas por un secreto que las había separado del mundo. ¿Y por qué viniste a trabajar a mi casa, Elena? ¿Fue una coincidencia? Ella lo miró, y por primera vez, hubo un destello de desafío en sus ojos. No fue una coincidencia. Después de que Laura muriera, me sentí perdida, sentía que le había fallado, que no había estado allí para ella. Cuando vi el anuncio de trabajo, sentí que era una señal. Una forma de estar cerca de su recuerdo, de cuidar de su hogar como no pude cuidar de ella. Y necesitaba desesperadamente el trabajo para mis hijas. La lógica de su decisión era tan simple y tan desgarradora que a Ricardo le costó respirar. Toda su vida estaba construida sobre secretos que ni siquiera sabía que existían. El viaje de regreso a la mansión fue un borrón. Ricardo conducía en piloto automático, su mente tratando de procesar la avalancha de revelaciones que acababan de cambiar su mundo para siempre. Laura y Elena, hermanas de corazón, separadas por el destino y el miedo. Y él, en el centro de todo, completamente ciego. Al llegar, subió directamente a la biblioteca, el lugar que siempre había sido su santuario de orden y lógica. Ahora se sentía como una prisión de mentiras. Abrió de nuevo el álbum de fotos de Laura. Pasó las páginas, pero esta vez veía las imágenes con ojos nuevos. Vio la sonrisa forzada en algunas fotos, la tristeza oculta en su mirada en otras. Todo lo que antes había interpretado como timidez o reserva, ahora lo veía como el peso de un secreto insoportable. En el fondo de una caja de recuerdos que no había tocado en años, encontró un pequeño diario con una cubierta de cuero azul. Era de Laura. Sus manos temblaron al abrirlo. Nunca lo había leído, respetando su privacidad y incluso después de su muerte, ahora sentía que no tenía elección. Las páginas estaban llenas de su caligrafía elegante, y allí, en una entrada fechada poco después de su boda, lo encontró. Hoy, he visto a Elena de lejos, escribió Laura. Mi corazón quería correr y abrazarla, pero mis pies estaban clavados al suelo. ¿Cómo puedo presentarle a Ricardo a mi hermana del orfanato? ¿Y si piensa que solo estoy con él por su dinero? Este mundo de lujo es una jaula dorada. Echo de menos los días en que no teníamos nada, pero nos teníamos la una a la otra. La confesión era una daga en el corazón de Ricardo. Había sido él, su mundo, su poder, lo que las había separado. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió, y la señora Martínez entró con una expresión de preocupación. Señor, las niñas, no quieren comer nada. Solo preguntan por su madre. Están muy asustadas. Ricardo levantó la vista del diario, sus ojos enrojecidos. Por primera vez, no sintió irritación por la interrupción. Sintió una punzada de responsabilidad. Esas niñas eran el legado viviente de Elena, y por extensión, de Laura. Eran su responsabilidad. Yo me encargo, señora Martínez, dijo, para sorpresa de la gobernanta. Se dirigió a la cocina, un territorio que rara vez pisaba. Las 5 niñas estaban sentadas alrededor de la gran mesa de madera, sus caritas pálidas, y sus ojos llenos de una tristeza silenciosa. Parecían 5 pajaritos caídos del nido. Ricardo se sintió torpe, inadecuado, no tenía ni idea de cómo hablar con niños, se aclaró la garganta. Vuestra madre está descansando en el hospital. Los médicos la están cuidando muy bien. Se pondrá bien. Sus palabras sonaron rígidas, frías. La más pequeña empezó a sollozar en voz baja. Ricardo sintió una oleada de pánico. ¿Qué estoy haciendo mal?, pensó. Entonces recordó las palabras de Elena, su amor incondicional por ellas. Intentó de nuevo, esta vez arrodillándose para estar a su altura. Sé que tenéis miedo, dijo, su voz más suave, pero os prometo que no estáis solas.
Yo cuidaré de vosotras hasta que mamá vuelva a casa. No os faltará de nada. La niña mayor, Lucía, lo miró con sus ojos serios y penetrantes. ¿Lo promete de verdad? Ricardo la miró directamente a los ojos. Lo prometo de verdad. Los días siguientes fueron un extraño y caótico interludio en la vida perfectamente organizada de Ricardo. La mansión, antes un remanso de paz silenciosa, se convirtió en un campo de juegos improvisado. Las niñas poco a poco empezaron a perder el miedo y a explorar su nuevo entorno con una curiosidad infantil. Sus risas resonaban en los salones, sus pequeños pasos corrían por los pasillos de mármol. Ricardo al principio se sentía como un espectador incómodo en su propia casa. Pero gradualmente, de forma casi imperceptible, empezó a involucrarse. Una tarde, las encontró tratando de construir un castillo con los cojines del sofá del salón principal, una pieza de diseño carísima. Su primer instinto fue reprenderlas, restaurar el orden. Pero se detuvo. Vio la concentración en sus rostros, la alegría en su juego. Y en lugar de gritarles, se sentó en el suelo con ellas y les ayudó a construir la torre más alta. Fue un momento pequeño, insignificante para el mundo, pero para Ricardo fue una revelación. Descubrió una parte de sí mismo que no sabía que existía, una capacidad para la ternura y el juego que había estado enterrada bajo capas de ambición y frialdad durante décadas. Quizás no todo en la vida es un balance financiero, pensó, mientras colocaba el último cojín en la cima del castillo improvisado. Las niñas aplaudieron, y su risa fue la recompensa más grande que había recibido en años. El hielo alrededor de su corazón comenzaba a derretirse, gota a gota. Pero sería suficiente para enmendar el daño. Mientras tanto, en el hospital, Elena recuperaba sus fuerzas lentamente. La doctora Ramos la visitaba a diario, no solo para controlar su progreso físico, sino también para ofrecerle apoyo emocional. Ricardo Alarcón ha llamado 3 veces esta mañana para preguntar por ti, le comentó un día, con una ceja arqueada por la sorpresa. Parece genuinamente preocupado. Ha cubierto todos los gastos del tratamiento sin hacer una sola pregunta y ha contratado a los mejores especialistas. Elena escuchaba en silencio, sin saber qué pensar. El hombre que la había tratado con una indiferencia glacial durante años ahora se preocupaba por su salud. Era confuso, desestabilizador. ¿Cree que puedo confiar en él, doctora?, preguntó Elena, su voz llena de la vulnerabilidad de alguien que ha sido herido demasiadas veces. Sofía la miró con empatía. No conozco sus verdaderas intenciones, Elena. Los hombres como él son complejos. Pero lo que sí sé es que sus acciones en este momento están ayudando a salvarte la vida. Y tus hijas están seguras. Por ahora, eso es lo único que importa. Elena asintió, aunque la duda seguía en su corazón. Su vida entera había sido una lucha por la supervivencia, y había aprendido a no confiar en los gestos de generosidad, que a menudo venían con un precio oculto. ¿Cuál sería el precio que Ricardo Alarcón le pediría que pagara esta vez? La pregunta la mantenía despierta por la noche, un temor persistente que ni siquiera la mejoría de su salud podía disipar. La incertidumbre sobre el futuro era una nube oscura en su horizonte. Ricardo, ajeno a las dudas de Elena, continuaba su investigación personal en los archivos de su familia. Cuanto más profundizaba, más avergonzado se sentía. Descubrió una serie de cartas entre su padre y un abogado de la época, discutiendo la creación de un fideicomiso para la familia de un benefactor anónimo que le había salvado la vida. El fideicomiso nunca se llegó a materializar. La muerte prematura de su padre lo dejó todo en el aire. Y él, Ricardo, nunca se había molestado en indagar en los asuntos pendientes de su padre, demasiado ocupado en expandir el imperio que había heredado. El peso de esa negligencia lo aplastaba. No solo había ignorado la promesa de su padre, sino que había permitido que la familia de la mejor amiga de su esposa viviera en la miseria mientras él amasaba una fortuna obscena. La ironía era cruel, casi insoportable. Una tarde, Ramiro lo llamó, su voz llena de una urgencia profesional. Ricardo, tenemos un problema. Han empezado a circular rumores. Un periodista de un tabloide ha estado haciendo preguntas en el vecindario de Elena. Alguien ha filtrado que está en el hospital, y que sus hijas están en tu casa. Esto va a explotar en cualquier momento. Tenemos que adelantarnos a la historia. La noticia, que antes lo habría llenado de pánico, ahora solo le provocaba un cansancio infinito. Ya no me importa la prensa, Ramiro, dijo con una voz carente de emoción.
¿Qué dices, Ricardo? Esto podría destruir tu reputación, exclamó el abogado, incrédulo. Ricardo miró por la ventana de su despacho a las 5 niñas que jugaban en el jardín. Hay cosas más importantes que la reputación, Ramiro, cosas que tú nunca entenderías. La primera mini humillación pública fue sutil, pero cortante como el cristal. Ricardo había llevado a las niñas a un parque cercano, un intento de darles un respiro de los confines de la mansión. Mientras las observaba jugar en los columpios, una mujer del vecindario, una de esas matriarcas de la alta sociedad que conocía de toda la vida, se acercó a él con una sonrisa venenosa. Ricardo, querido, qué sorpresa verte en un lugar tan mundano, dijo, su mirada recorriendo a las niñas con un desdén apenas disimulado. ¿Quiénes son estas adorables criaturas? ¿Alguna nueva obra de caridad? La condescendencia en su voz era palpable. Ricardo sintió una oleada de ira, una furia protectora que lo sorprendió. Son mis invitadas, Matilda. Y son familia, respondió con una frialdad cortante. La mujer soltó una risita incrédula. Familia, qué gracioso eres, Ricardo. Ten cuidado. A este paso la gente empezará a pensar que has perdido la cabeza. O tu fortuna. Se alejó, dejándolo con sus palabras venenosas flotando en el aire. Ricardo miró a las niñas, que ajenas a la conversación, seguían riendo. Se dio cuenta de que el mundo en el que vivía, su mundo de apariencias y juicios superficiales, nunca las aceptaría. Y por primera vez, se dio cuenta de que no le importaba. Si tenía que elegir entre su mundo y ellas, la elección era clara. Mi mundo está equivocado, pensó con una certeza absoluta. No ellas. Pero la batalla contra los prejuicios de su clase social apenas acababa de empezar. Tendría la fuerza para enfrentarla. Al día siguiente, la historia explotó en los medios, tal como Ramiro había predicho. Un tabloide sensacionalista publicó una foto borrosa de Ricardo con las niñas en el parque bajo el titular, El magnate solitario y sus 5 hijas secretas. El artículo estaba lleno de insinuaciones maliciosas y especulaciones sobre una doble vida. El teléfono de Ricardo no paraba de sonar. Socios de negocios, miembros de juntas directivas, supuestos amigos. Todos querían una explicación. La presión era inmensa. Ramiro llegó a la mansión hecho una furia. Te lo advertí, Ricardo. Esto es un desastre. Tu imperio se tambalea por un capricho sentimental. Ricardo lo escuchó en silencio, su rostro una máscara impasible. Convoca una reunión de la junta directiva para mañana, ordenó finalmente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a negarlo todo?, preguntó Ramiro, esperanzado. Ricardo lo miró con una expresión que su abogado nunca había visto antes. Era una mezcla de determinación y una extraña paz. No, Ramiro, voy a hacer lo contrario. Voy a contarles la verdad, toda la verdad. Ramiro se quedó boquiabierto. ¿Estás loco? Te destruirán, te quitarán el control de tu propia empresa. Ricardo sonrió, una sonrisa triste y cansada. Hay cosas que valen más que una empresa, Ramiro. Y si para proteger a esta familia tengo que perderlo todo, que así sea. Es un precio que estoy dispuesto a pagar. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La batalla por su alma acababa de comenzar. La reunión de la junta directiva fue una carnicería. Ricardo se enfrentó a una sala llena de rostros hostiles, hombres y mujeres que habían sido sus aliados durante años, y que ahora lo miraban como a un traidor. Expuso los hechos con una calma y una honestidad brutal, sin omitir los detalles vergonzosos de la negligencia de su familia. Les habló de la promesa rota de su padre, de la conexión de Elena con su difunta esposa, de su propia ceguera moral. Esperaba comprensión, quizás incluso un atisbo de empatía. Lo que recibió fue un muro de cinismo y pánico financiero. Ricardo, esto es un suicidio corporativo, exclamó uno de los miembros más antiguos. Nuestras acciones se desplomarán, la imagen de la compañía quedará manchada para siempre por un escándalo personal. Otro añadió, no podemos permitir que tus problemas familiares pongan en riesgo el sustento de miles de empleados y los ahorros de nuestros inversores. Tienes que dimitir. Es la única salida. La palabra dimitir resonó, no en la sala como una sentencia de muerte. Le estaban pidiendo que abandonara la empresa que su padre había fundado, la que él había convertido en un imperio global. Lo estaban echando de su propio reino. Por un momento, la duda lo asaltó. ¿Estaba haciendo lo correcto?
¿Valía la pena sacrificarlo todo? Entonces pensó en la mirada de Lucía cuando le hizo prometer que las cuidaría. Y la duda se desvaneció. No voy a dimitir, dijo con una voz firme que silenció la sala. Pero si después de lo que voy a hacer, todavía queréis mi cabeza, la tendréis, os doy mi palabra. Dejó la reunión sintiéndose extrañamente liberado. La amenaza de perderlo todo ya no le asustaba. Se había despojado de la carga de las expectativas, de la tiranía de la reputación, solo le quedaba la verdad. Esa tarde visitó a Elena en el hospital. Ya estaba mucho más recuperada, sentada en una silla junto a la ventana, leyendo un libro. Le contó lo que había sucedido en la reunión, la hostilidad de la Junta, la amenaza que se cernía sobre su imperio. Ella lo escuchó con una profunda preocupación en sus ojos. No tienes que hacer esto, Ricardo, dijo suavemente. No tienes que sacrificar tu vida por mí y por mis hijas. Podemos irnos. Encontraremos la manera de sobrevivir. Siempre lo hemos hecho. Su generosidad, su disposición a desaparecer para no causarle problemas, lo conmovió profundamente. No, Elena, respondió él, tomando su mano, un gesto que semanas antes habría sido impensable. Esto ya no es por ti. Es por mí. Es por la clase de hombre que quiero ser. Durante años, he vivido una vida vacía, rodeado de lujos pero completamente solo. Tus hijas, tú, me habéis recordado lo que significa ser humano. No voy a renunciar a eso. No por todo el dinero del mundo. En ese momento, la relación entre ellos cambió de forma definitiva. Ya no eran jefe y empleada, ni protector y protegida. Eran dos personas que se habían encontrado en medio de una tormenta, y que habían decidido enfrentarla juntas, espalda con espalda. La fuerza de ese vínculo inesperado les daría el coraje para lo que estaba por venir. Al regresar a la mansión, se encontró con una escena que le partió el corazón. La señora Martínez estaba en el vestíbulo, tratando de consolar a la pequeña Sofía, la segunda de las hermanas que lloraba desconsoladamente. ¿Qué ha pasado?, preguntó Ricardo, alarmado. La gobernanta suspiró. Hoy en el colegio, unos niños mayores se han metido con ella. Le han dicho que su madre es una mentirosa, y que ella y sus hermanas no tienen padre. La han llamado huérfana. La palabra golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. La malicia de los tabloides se había filtrado hasta el patio de un colegio, envenenando la inocencia de sus hijos. Se arrodilló junto a la niña, que escondió su rostro en sus manos. Sofía, mírame, dijo con una voz suave pero firme. La niña levantó la vista, sus ojos azules inundados de lágrimas. Lo que te han dicho esos niños no es verdad. Vuestra madre es la Meni, mujer más valiente que conozco. Y aunque yo no sea vuestro padre de sangre, a partir de ahora, si me dejáis, me gustaría serlo en todo lo demás. Y un padre nunca deja que nadie haga daño a sus hijas. Le secó las lágrimas con el pulgar. Mañana mismo tú y yo iremos a hablar con el director de ese colegio. Y después de eso, se acabaron los susurros, se acabaron las mentiras. Todo el mundo va a saber la verdad, te lo prometo. La promesa no era solo para la niña, era para sí mismo. Era el juramento que sellaba su camino sin retorno. Iba a proteger a esa familia, aunque le costara el mundo entero. Esa noche, mientras la casa dormía, Ricardo se sentó en su despacho, el epicentro de su antiguo poder, y comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que las declaraciones a la prensa o las conferencias privadas no serían suficientes. Las mentiras y las insinuaciones eran como una hidra. Si cortabas una cabeza, crecían dos más. Necesitaba un gesto único, un acto tan público y tan contundente que silenciara todas las voces para siempre. Necesitaba un escenario donde la verdad pudiera resonar sin filtros, sin intermediarios. Y entonces, la idea llegó a él, clara y audaz. La Plaza Mayor. El corazón de la ciudad. Un lugar donde la gente común, no los accionistas ni los periodistas, serían los jueces. Convocaría a toda la ciudad y contaría su historia, la historia de su familia y la de Elena, bajo el cielo abierto, a la vista de todos. Era una apuesta arriesgada, casi una locura. Se expondría a la humillación pública, al escarnio, a la ruina definitiva, pero también era la única forma de conseguir una catarsis, una limpieza.
Será un juicio público, pensó, y yo seré a la vez el fiscal, el acusado y el testigo. Sacó una hoja de papel, y empezó a escribir, no un discurso, sino una lista de ideas, de verdades que debían ser contadas. En el centro de la página, dibujó un pequeño círculo. Dentro, escribió una sola palabra, acento medallón, acento. Sabía que ese humilde objeto sería la clave de todo. Sería la prueba irrefutable que conectaría el pasado con el presente y le daría a su confesión la fuerza de una verdad innegable. La estrategia estaba trazada. El escenario, elegido. Solo faltaba el coraje para subir a él. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Al día siguiente, puso en marcha su plan. Anunció públicamente que en 2 días daría una declaración especial en la Plaza Mayor. La noticia cayó como una bomba, generando una onda de choque mediática. Nadie entendía sus motivaciones. ¿Era un acto de desesperación? ¿Una estrategia de marketing? ¿La confesión de un crimen? La ciudad entera estaba en vilo, especulando. Ramiro lo llamó, su voz una mezcla de pánico y furia. Ricardo, detén esta locura. Estás firmando tu propia sentencia de muerte. Déjame arreglarlo. Ricardo colgó el teléfono sin responder. Ya no había nada que arreglar, solo verdades que revelar. Pasó las siguientes 48 horas en una especie de aislamiento autoimpuesto, preparándose mentalmente para la prueba más grande de su vida. Pasó tiempo con las niñas absorbiendo su inocencia y su fuerza, recordándose a cada momento por qué estaba haciendo todo aquello. Una tarde, mientras leía un cuento a la más pequeña, ella se acurrucó contra su pecho y le dijo, «Eres bueno, Ricardo». Esas 3 simples palabras le dieron más fuerza que todos los ejércitos del mundo. La mañana del evento, se vistió con un traje sencillo y oscuro, se miró al espejo, y vio a un hombre que apenas reconocía. Las líneas de su rostro estaban marcadas por la tensión, pero sus ojos tenían una claridad que no recordaba haber tenido nunca. «Hoy muero yo, el hombre que fui», pensó. Y quizás, solo quizás, de las cenizas nazca alguien que merezca la pena. Tomó el pequeño objeto de plata y lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Estaba listo para enfrentar su destino. La reunión con la doctora Sofía Ramos tuvo lugar en una pequeña y anónima cafetería del centro, un lugar deliberadamente elegido para estar lejos de los oídos indiscretos de la prensa y del ambiente opresivo de la mansión Alarcón. Ricardo llegó primero, una rareza en un hombre cuya vida estaba regida por la puntualidad de otros, y se sentó en la mesa más apostuco Capistan, hartada, sintiéndose extrañamente vulnerable sin la armadura de su despacho. Cuando Sofía llegó, lo encontró con la mirada perdida en una taza de café que ni siquiera había tocado, su rostro marcado por una fatiga que trascendía lo físico, una fatiga del alma. Ella se sentó frente a él, su expresión era una mezcla de profesionalismo y cautela, sin ofrecerle ninguna cordialidad superficial que no sentía en absoluto. «Gracias por haber venido, doctora», comenzó Ricardo, su voz era casi un susurro, despojada de su habitual autoridad. «Sé perfectamente que no tiene ninguna razón para confiar en mí después del espectáculo de ayer, pero necesito desesperadamente su ayuda, necesito su guía en esto». Le explicó entonces su arriesgado plan, la idea de una declaración pública en la Plaza Mayor para revelar toda la verdad, para limpiar de una vez por todas el nombre de Elena, y restaurar el honor que su propia familia le había robado sistemáticamente durante generaciones. La idea era tan audaz, como peligrosa, un acto de inmolación pública que podría destruirlo para siempre. Pero ya no le importaba. Sofía lo escuchó en un silencio absoluto, su mirada penetrante no se apartó de la suya ni un solo instante, evaluando cada palabra, cada inflexión, cada gesto involuntario de sus manos. No estaba buscando excusas baratas o justificaciones tardías que un hombre rico y poderoso pudiera fabricar fácilmente con la ayuda de sus asesores. Estaba buscando una grieta de sinceridad en la fachada del magnate, un atisbo de verdadero remordimiento. Cuando él terminó de hablar, ella se reclinó en su silla, cruzando los brazos como una barrera protectora. «¿Y por qué ahora, señor Alarcón?», preguntó con una franqueza que lo desarmó por completo, una pregunta afilada como un bisturí que cortaba directamente hasta el fondo de sus motivaciones. ¿A qué se debe este repentino y conveniente ataque de conciencia? ¿Es por la culpa que siente, por el pánico a la prensa, o porque de verdad, por primera vez en su vida, le importa lo que le suceda a ella?
La pregunta quedó flotando en el aire, densa y pesada, exigiendo una respuesta honesta. Ricardo tragó saliva, sintiendo el peso de su propia historia, de décadas de indiferencia. Por todo eso, admitió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Pero por encima de todo, es porque es lo correcto. Y porque ya no puedo seguir siendo el hombre que era. Ese hombre, ese monstruo de frialdad, le dio la espalda a unas niñas aterrorizadas que solo buscaban un lugar seguro en el mundo. No puedo seguir siendo él, doctora. Simplemente no puedo. La confesión cruda y sin adornos pareció conmover a Sofía. Vio en sus ojos algo que no había visto antes en la sala de juntas ni en las revistas de negocios, un arrepentimiento genuino y doloroso. Sin embargo, su deber como médico seguía siendo su prioridad absoluta. Comprendo sus intenciones, pero debo advertirle de los riesgos, dijo ella, su tono suavizándose ligeramente pero sin perder ni un ápice de su firmeza profesional. Elena está en un estado emocional y físico extremadamente frágil en este momento. La exposición a un evento público de esa magnitud, con toda la presión mediática que conlleva, podría ser devastadora para ella. Podría provocarle una recaída severa, un retroceso en todo lo que hemos avanzado. Ricardo asintió, mostrando que había considerado esa posibilidad con la seriedad que merecía. Usted estará a su lado en todo momento, replicó él, su voz recuperando un atisbo de su antigua seguridad y capacidad de organización. Confío plenamente en su criterio para protegerla. Y por mi parte, me aseguraré de que tenga un espacio privado y seguro, desde donde presenciarlo todo, lejos del acoso de las cámaras y los micrófonos. Es la única manera que se me ocurre de acabar con esta pesadilla para siempre, de cortar el nudo gordiano de mentiras que nos ahoga a todos. Necesitamos que la verdad resuene en toda la ciudad, para que nunca más pueda ser silenciada o ignorada. Sofía lo consideró, sopesando los enormes riesgos frente a la posibilidad de una sanación definitiva. Finalmente, asintió lentamente. De acuerdo. Hablaré con ella. Pero si en algún momento veo que el estrés es demasiado, intervendré de inmediato. Sin dudarlo, el enfrentamiento con Ramiro fue tan inevitable como brutal. Ricardo lo convocó a la mansión esa misma tarde, sabiendo que debía cortar ese vínculo tóxico de raíz, de una vez por todas. El abogado llegó con su habitual aire de suficiencia, portando un maletín de cuero lleno de lo que él consideraba munición para su guerra sucia, su especialidad. Tengo todo lo que necesitamos, Ricardo, anunció con una sonrisa satisfecha, esparciendo una serie de documentos sobre el imponente escritorio de caoba como si fueran trofeos de caza. Registros de deudas antiguas, testimonios de caseros a los que supuestamente no pagó, informes de servicios sociales que podemos tergiversar a nuestro antojo. Podemos pintarla como una estafadora profesional, una manipuladora que ha estado planeando esto durante años. La opinión pública dará un vuelco en menos de 48 horas, te lo garantizo. La gente se tragará la historia sin dudarlo. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar los papeles. Permaneció, de pie junto al gran ventanal, dándole la espalda, con la mirada fija en los jardines inmaculados que ahora le parecían una farsa, una mentira bien cuidada. Guarda todo eso, Ramiro, dijo con una calma gélida, una tranquilidad que era mucho más amenazante que cualquier grito o explosión de ira. No vamos a utilizar nada de esta basura. Se acabó. Punto final. Ramiro se quedó helado, la sonrisa borrándose de su rostro, como si le hubieran dado una bofetada invisible pero contundente. ¿Qué estás diciendo, Ricardo? Reacciona. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras esa mujer y la prensa nos destrozan sin piedad. Ricardo se giró lentamente, su mirada era dura como el acero pulido, fija en el hombre que durante años había sido su ejecutor, su lado más oscuro. Tú no lo entiendes, ¿verdad? Esto ya no se trata de una negociación, no es una batalla legal que ganar o perder a cualquier coste. Se trata de algo que tú nunca has valorado en tu vida, la verdad. Ramiro soltó una carcajada seca e incrédula, que resonó en el silencioso despacho. ¿La verdad? ¿Desde cuándo te importa a ti la verdad, Ricardo? A ti te importa tu imperio, tu legado, el nombre de tu padre, y yo soy el arquitecto que lo protege de amenazas como esta. La arrogancia en su voz, la forma en que se autoproclamaba guardián de su fortuna, fue la gota que colmó el vaso. Pues ya no, sentenció Ricardo,
cada palabra cayendo como un martillazo sobre el ataúd de su relación profesional. He convocado una declaración pública en la Plaza Mayor para dentro de 2 días. Y voy a contarlo todo. La historia completa, desde el principio, sin omitir los detalles más vergonzosos. Y tú, estás despedido, Ramiro. Tu forma de hacer las cosas, tus métodos sucios, ya no son los míos, ya no me representan en absoluto. El abogado lo miró fijamente, su rostro pasando del desconcierto a una furia contenida y venenosa. Estás cometiendo el mayor error de tu vida. Un error que te costará todo lo que tu padre destruyó con su sudor. Te arrepentirás de esto cuando estés en la ruina, mendigando en la calle. El único arrepentimiento que tengo, Ramiro, respondió Ricardo con una calma devastadora, es no haber hecho esto hace mucho, mucho tiempo. Hablar con Elena fue sin duda la parte más difícil de todas. Con la autorización expresa de la doctora Ramos la visitó en el hospital esa misma noche. La encontró sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana el tapiz de luces de la ciudad, su silueta recortada contra la oscuridad como una figura solitaria y frágil. Parecía un poco más fuerte físicamente, pero la tristeza en sus ojos era un océano profundo y oscuro. Ricardo se acercó a ella con una cautela inusual, como si temiera romper el frágil equilibrio que reinaba en la habitación con su sola presencia. Elena, comenzó, su voz apenas un murmullo sin saber muy bien cómo continuar, cómo empezar a deshacer el daño de toda una vida. Ella se giró al oír su voz, y al verlo, sus hombros se tensaron instintivamente, su cuerpo preparándose para otro golpe, otra humillación. ¿Viene a decirme que debo abandonar la mansión cuanto antes? Lo entiendo perfectamente. Después del escándalo que he provocado, no tiene por qué esperar más. Ricardo la interrumpió con suavidad, levantando una mano en un gesto conciliador. No. No he venido a eso en absoluto. Se sentó en la silla junto a su cama, manteniendo una distancia respetuosa, y con una voz tranquila pero firme, le contó todo. Le habló de lo que había leído en el diario de su madre, de la historia del pacto olvidado, de la promesa rota que su propia familia había traicionado cruelmente. Y finalmente, le expuso su plan para la declaración pública en la Plaza Mayor. A medida que Ricardo hablaba, la expresión de Elena experimentó una transformación asombrosa, como ver el amanecer después de una noche eterna. El miedo inicial que había endurecido sus facciones dio paso a la más absoluta incredulidad, y esta, a su vez, a un asombro tembloroso que la dejó sin aliento, con los labios entreabiertos. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio durante un largo minuto, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar, intentando discernir si era un sueño o una cruel pesadilla. ¿Quiere hacer todo eso? ¿Delante de todo el mundo? Susurró, su voz apenas audible, temiendo que la respuesta fuera una broma macabra. Es la única manera, afirmó Ricardo, mirándola directamente a los ojos, sin vacilar. Es la única forma de que todo el mundo sepa la verdad sin filtros ni manipulaciones de la prensa. Para que tus hijas nunca jamás tengan que sentir vergüenza de su origen, sino un inmenso orgullo por el heroísmo de sus antepasados. Pero no haré absolutamente nada sin tu permiso. Es tu historia, Elena. Es tu dolor y tu honor. Tienes todo el derecho del mundo a decidir cómo se cuenta. Elena lo miró durante un largo rato, sus ojos buscando en los de él cualquier atisbo de engaño, cualquier agenda oculta o interés egoísta. Pero por primera vez en su vida, solo encontró una sinceridad cruda, casi dolorosa, y una vulnerabilidad que nunca habría creído posible en el poderoso Ricardo Alarcón. Las lágrimas, que tanto había contenido, comenzaron a rodar por sus mejillas. Mis niñas, susurró, su voz rota por la emoción. Mis niñas son mi vida entera, son lo único que tengo, si todo esto es por ellas, para que puedan tener un futuro digno. Sí. Sí, lo apruebo. Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad febril y tensión creciente. El anuncio de la declaración especial de Ricardo Alarcón en la Plaza Mayor había desatado una tormenta mediática de proporciones bíblicas. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para emitir especiales, con expertos y tertulianos analizando las posibles motivaciones del enigmático magnate. ¿Sería una confesión de paternidad? ¿Un anuncio de bancarrota para adelantarse a la ruina inminente?
¿O una sofisticada estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen manchada tras el escándalo? Las especulaciones eran cada vez más salvajes y descabelladas, alimentando el apetito insaciable del público. La Plaza Mayor, el corazón histórico y simbólico de la ciudad, se convirtió en el epicentro mundial de la noticia. Desde la víspera, equipos de televisión de todo el país y corresponsales internacionales comenzaron a montar sus unidades móviles, sus imponentes grúas y sus plataformas de cámaras, convirtiendo el espacio en un campamento tecnológico de alta gama. El día del evento, la plaza estaba completamente abarrotada desde el amanecer. Miles de curiosos se mezclaban con cientos de periodistas, creando un mar de rostros expectantes y teléfonos móviles en alto, listos para capturar el momento. El ambiente era eléctrico, una extraña mezcla de circo mediático, juicio popular y momento histórico. Todo el mundo sentía que estaba a punto de presenciar algo único, algo que cambiaría las reglas del juego. Ricardo, por su parte, preparó cada detalle con la misma meticulosidad que aplicaba a sus negocios más importantes. Organizó un espacio seguro y discreto en un balcón con vistas a la plaza para Elena, sus hijas y la doctora Ramos, un santuario desde donde pudieran ver todo sin ser acosadas por la prensa ni sentirse expuestas. Se negó rotundamente a preparar un discurso escrito, a pesar de la insistencia de su equipo de comunicación, que estaba al borde de un ataque de nervios. Sabía que las palabras debían salir directamente de su corazón, sin filtros, sin adornos retóricos, para que la gente sintiera su autenticidad. La mañana del evento, se vistió con un traje oscuro y sencillo, sin ningún alarde de lujo, un uniforme de penitencia. Se miró al espejo y el reflejo le devolvió la imagen de un hombre diferente. Las líneas de expresión en su rostro parecían más profundas, marcadas por el peso de su decisión, pero sus ojos tenían una claridad y una determinación que no habían tenido en años. No puedo fallar, pensó, y por primera vez en su vida ese pensamiento no estaba ligado a su reputación o a su fortuna, sino a la promesa que le había hecho a Elena y a sus 5 niñas. La promesa rota de su familia pesaba sobre sus hombros como una losa, y hoy era el día de empezar a levantarla, ladrillo a ladrillo, ante el mundo entero. La llegada a la Plaza Mayor fue una experiencia abrumadora, casi surrealista. El coche blindado tuvo que abrirse paso a una velocidad mínima entre la multitud compacta que invadía la calzada, golpeando suavemente las ventanillas en su afán por ver al hombre del momento. Los flashes de las cámaras estallaban sin cesar, creando un efecto estroboscópico que mareaba y desorientaba, un bombardeo de luz blanca y cegadora. Los gritos de los periodistas desesperados por una primicia se mezclaban con los murmullos y las exclamaciones de la gente. «Señor Alarcón, una palabra para nuestros espectadores. ¿Qué es lo que va a anunciar realmente?» Ricardo ignoró todo. Su mente estaba en un estado de concentración absoluta, como un monje en meditación. Su mirada estaba fija en el modesto escenario que habían montado en el centro de la plaza, un simple podio con un micrófono, expuesto y solitario ante lo que sentía como el tribunal del mundo. Cuando bajó del coche, un rugido se elevó de la multitud. Fue escoltado por un pequeño equipo de seguridad a través de un pasillo humano que se abría a su paso. Vio rostros de todo tipo, curiosos, escépticos, enfadados, esperanzados. En un momento dado su mirada se cruzó con la de Ramiro, que estaba entre la multitud, su antiguo abogado, con una expresión de desprecio y expectación maliciosa, saboreando de antemano lo que creía que sería su humillación final y definitiva. Ricardo subió los escalones del escenario con paso firme y decidido. Un silencio denso, cargado de anticipación, cayó sobre la plaza. Se ajustó el micrófono, el simple gesto resonando en los potentes altavoces, y miró a la marea de rostros que tenía delante. Por un instante fugaz, el pánico lo paralizó por completo. El peso de miles de ojos sobre él juzgándolo era aplastante, una fuerza física que amenazaba con dejarlo sin aire. Se sintió desnudo, expuesto, un impostor a punto de ser desenmascarado. En ese momento de duda, buscó con la mirada el balcón que había preparado, su ancla en medio de la tormenta, su única razón para estar allí. Y las vio. Vio a Elena, de pie, digna, con una fortaleza que él nunca le había reconocido, y a su lado, 5 pequeñas figuras que lo observaban con una mezcla de miedo y esperanza infantil.
sus miradas silenciosas, llenas de una confianza que no merecía, le dieron la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire cargado de la plaza, y se preparó para demoler su propio mundo, para prender fuego a su legado y ver que renacía de las cenizas. Comenzó a hablar, su voz resonando en cada rincón, clara y potente. Era la hora de la verdad, la hora de la confesión. No estoy aquí para justificarme, pensó, su resolución ahora inquebrantable, sino para confesar el pecado de mi familia. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían su vida y la de todos los presentes para siempre. El primer paso hacia la redención era siempre el más difícil, y estaba a punto de darlo. Buenos días a todos. Les agradezco sinceramente que estén aquí. La voz de Ricardo era firme, la del magnate acostumbrado a tener el control, a dirigir juntas y cerrar tratos millonarios sin pestañear. En los últimos días, como todos ustedes saben, mi vida privada ha sido objeto de un intenso y en ocasiones, doloroso escrutinio público. Se han dicho muchas cosas sobre mí, sobre mi relación con la señora Elena Ríos, y lo que es más importante, sobre sus 5 maravillosas hijas. Hoy estoy aquí para aclarar esta situación de una vez por todas, para que no quede ninguna sombra de duda y podamos todos seguir con nuestras vidas. Hizo una pausa calculada, dejando que sus palabras iniciales calaran en la audiencia. La multitud contenía la respiración, en un silencio casi sepulcral, esperando la gran revelación. Ramiro, observando desde el público, sonrió con suficiencia, convencido de que todo era una elaborada maniobra de control de daños, una obra de teatro perfectamente orquestada por Skotzen, el maestro de la manipulación. Comprendo el interés que este asunto ha generado, continuó Ricardo, su tono volviéndose más pragmático, más empresarial, como si estuviera cerrando un negocio. Y precisamente para evitar más especulaciones y proteger la privacidad de la señora Ríos y sus hijas, he decidido ofrecerles un acuerdo económico completo y generoso. Se creará un fideicomiso que garantizará su bienestar, su educación y su futuro de por vida, a cambio de que este desafortunado asunto se cierre definitivamente aquí y ahora. Un murmullo de decepción y cinismo recorrió la plaza como una ola de agua helada. Era una solución tan predecible, tan típica del hombre rico que usa su fortuna para hacer desaparecer los problemas, para comprar el silencio de quienes le incomodan. Parecía una admisión de culpa disfrazada de generosidad calculada, un insulto a la inteligencia de todos los presentes. Varios periodistas comenzaron a gritar preguntas al mismo tiempo, rompiendo el silencio. Desde el balcón, Elena sintió una punzada de profunda decepción, un frío que le recorrió la espalda y le heló el corazón. Era eso todo, dinero para comprar su silencio, para ponerle precio a su historia y a la de sus antepasados. Dinero. Siempre es el dinero, pensó con una amargura que le supo a ceniza en la boca. La doctora Ramos le puso una mano tranquilizadora en el hombro, pero su propia expresión estaba llena de duda y desconcierto. Ricardo había construido la trampa perfecta, la falsa resolución, y la gente, ávida de un final sencillo y escandaloso, había caído de lleno en ella. La decepción en el aire era tan densa que casi se podía tocar. El héroe que algunos esperaban, se había revelado como un cobarde más, uno muy rico, que resolvía sus problemas con un talonario. Pero lo que nadie sabía era que el acto principal estaba a punto de comenzar, y el telón apenas se había levantado. La caída era necesaria para que el ascenso tuviera sentido. Fue entonces, en ese preciso instante, de decepción generalizada, cuando una voz familiar, amplificada por un periodista avispado que le acercó un micrófono, cortó el aire. Era Ramiro, jugando su última carta con una maestría teatral. «Señor Alarcón», gritó con una voz cargada de falsa preocupación, actuando para las cámaras como si fuera un ciudadano preocupado por la verdad. Su generosidad es, sin duda, admirable, pero permítame preguntarle, ¿no es esta una forma muy elegante de admitir su culpabilidad? ¿No está usted simplemente pagando para evitar un escándalo mucho mayor, quizás una demanda de paternidad, que destruiría por completo el legado de su honorable familia? ¿No es la señora Elena Ríos, en el fondo, una mujer desesperada que ha visto una oportunidad de oro y la ha aprovechado con la astucia de una cazafortunas? La acusación fue brutal, directa y calculada para causar el máximo daño posible. Las palabras demanda de paternidad y oportunista resonaron en la plaza como un veneno.
envenenando el ambiente y confirmando las peores sospechas del público. Todas las cámaras se giraron bruscamente hacia Ricardo, esperando su reacción, esperando ver la grieta en su armadura de millonario. La multitud, que momentos antes murmuraba con decepción, ahora lo hacía con abierta sospecha y desprecio. La trampa de Ramiro había funcionado a la perfección. Ricardo pareció flaquear. Bajó la mirada por un instante, su rostro una máscara de tensión insoportable. El silencio se hizo pesado, asfixiante. Parecía acorralado. Algo estaba a punto de romperse. Pero entonces, cuando todos esperaban su colapso, cuando Ramiro ya saboreaba su victoria, algo cambió de forma casi imperceptible. Ricardo levantó la cabeza lentamente. No miró a Ramiro ni a la jauría de periodistas sedientos de sangre. Su mirada viajó por encima de la multitud y encontró a Elena en el balcón. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en esa mirada silenciosa hubo una comunicación profunda, una promesa que solo ellos dos entendían, un pacto renovado. Una pequeña y casi invisible sonrisa se dibujó en los labios de Ricardo. Se volvió hacia el micrófono, su postura ya no era la de un hombre acorralado, sino la de alguien que estaba a punto de desatar una verdad que había estado contenida durante demasiado tiempo, una verdad tan poderosa como un torrente. No, dijo, su voz era tranquila pero resonó con una fuerza que hizo vibrar el aire de la plaza. Está usted completamente equivocado, señor. No estoy pagando por el silencio de nadie. Se dirigió de nuevo a la multitud. Su tono ahora íntimo, confesional, como si estuviera hablando con cada persona individualmente en la sala de su casa. El acuerdo económico que he mencionado es real. Pero no es un pago para tapar una vergüenza, es una restitución. Es la primera y minúscula cuota de una deuda de honor que mi familia ha ignorado durante más de 50 años. Un silencio de pura y absoluta confusión se apoderó de la plaza. ¿Deuda de honor? ¿De qué demonios estaba hablando? La gente se miraba entre sí, desconcertada. Ricardo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Su movimiento era lento y deliberado, cargado de significado. Para que puedan entenderlo, tengo que contarles una historia. Una historia que no empieza conmigo, sino con mi padre, y con un hombre valiente llamado Mateo Ríos, el abuelo de Elena. La atención de todos estaba ahora completamente cautivada, suspendida en el aire. La narrativa había dado un giro de 180 grados, pasando de un escándalo de tabloide a algo mucho más profundo, a una saga familiar oculta en las sombras de la historia de la ciudad. Ricardo estaba a punto de reescribir la historia, no solo la suya, sino la de todos ellos, recordándoles valores olvidados. Hace muchos años, comenzó, su voz resonando con la solemnidad de un narrador de cuentos antiguos. Mi padre, un joven empresario que, y apenas empezaba, era el dueño de una pequeña fábrica textil en las afueras. Una noche, un terrible incendio lo arrasó todo. Mi padre quedó atrapado dentro, rodeado por las llamas, sin escapatoria alguna. Estaba a punto de morir. Hizo una pausa dramática, permitiendo que la imagen se formara en la mente de la audiencia. El silencio era tan absoluto que se podía oír el latido colectivo de la ciudad. Pero un hombre, continuó Ricardo, su voz cargada de una emoción que ya no podía contener, uno de sus trabajadores más humildes, se negó a dejarlo atrás. Sin pensarlo dos veces, ese hombre entró en el infierno de fuego y humo, y sacó a mi padre sobre sus hombros, salvándole la vida a costa de sufrir él mismo graves quemaduras que lo marcaron para siempre. Ese héroe era Mateo Ríos, el abuelo de Elena. Un suspiro colectivo recorrió la multitud, una onda de asombro y admiración. Mi padre, eternamente agradecido, le hizo una promesa sagrada a Mateo. Le prometió que su familia nunca más haría necesidad, que siempre cuidaría de ellos como si fueran de su propia sangre. Pero mi padre murió joven, y yo, su hijo, heredé su inmensa fortuna, pero no su memoria ni su honor. Yo, Ricardo Alarcón, rompí esa promesa. Mi familia prosperó sobre los cimientos de ese acto de valentía, mientras que la familia de Mateo Ríos, la familia de Elena, luchaba en la pobreza, generación tras generación, olvidados por nosotros. La confesión era cruda, brutal, un acto de autoflagelación pública. Ricardo estaba desnudando el pecado original de su fortuna. He vivido toda mi vida en una burbuja de privilegio, ciego a la verdad.
ciego a la mujer increíblemente fuerte y honorable que trabajaba en mi propia casa, sin saber que su familia era la única razón por la que yo existía. Fue entonces cuando sacó el objeto de su bolsillo y lo levantó para que todos lo vieran, la luz del sol arrancando un destello de su superficie gastada y antigua. Y esta es la prueba, declaró, su voz elevándose con una fuerza renovada, llena de convicción. Este antiguo medallón de plata no es una joya de gran valor monetario, su verdadero valor es incalculable. Fue un regalo de mi madre a la abuela de Elena, como símbolo de esa promesa sagrada. Una promesa que mi familia olvidó, pero que la suya honró en silencio durante décadas, sin pedir nunca nada a cambio. Sostuvo el objeto en alto, un faro de verdad en medio de un mar de mentiras y especulaciones. Era el clímax de su confesión, la evidencia física e irrefutable que lo cambiaba todo. La multitud estaba completamente en silencio, hipnotizada. Ramiro entre la gente tenía el rostro pálido como la cera, derrotado. Ricardo bajó el objeto y se giró hacia el balcón, su mirada clavada en Elena. Y por eso, hoy, aquí, ante todos ustedes, quiero pedir perdón. Su voz se quebró por primera vez, rota por el peso de su propia culpa. Te pido perdón, Elena. Por mi arrogancia. Por mi ceguera. Por cada día que sufriste en silencio. Tú no eres mi empleada. Eres la heredera de un honor que mi familia te debe. Ante los ojos de la historia, tú eres mi hermana. La palabra hermana resonó como un trueno de redención. Elena se llevó una mano a la boca. Sus sollozos incontrolables, lágrimas de justicia. La multitud, tras un segundo de silencio atónito, estalló en un aplauso ensordecedor. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El sonido de miles de manos aplaudiendo llenó la plaza. Una ola de aceptación y emoción que barrió con años de injusticia y dolor acumulado. No era el aplauso para un magnate, sino para un hombre que había tenido el coraje de admitir sus errores y buscar la redención a la vista de todos, sin esconderse. Ricardo se quedó en el podio por un momento, dejando que el sonido lo envolviera, sintiendo cómo se rompían las últimas cadenas de su antigua vida, de su soledad autoimpuesta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, sin que hiciera ningún esfuerzo por ocultarlas. Ya no era el frío y distante Ricardo Alarcón. Era solo un hombre, vulnerable y arrepentido, buscando un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. En el balcón, la doctora Ramos abrazó a Elena, ambas llorando de alivio y alegría. Las niñas, al ver a su madre llorar de felicidad por primera vez en mucho tiempo, también sonreían entre lágrimas, huyendo que algo maravilloso acababa de suceder, que su mundo había cambiado para siempre. La barrera invisible que las había separado de Ricardo durante tanto tiempo se había derrumbado para siempre. Los periodistas que habían llegado buscando un escándalo, ahora documentaban un momento de profunda humanidad. Sus cámaras ya no eran armas, sino testigos de una transformación que inspiraría a miles de personas. Ricardo bajó del escenario, ignorando por completo a los periodistas que ahora se agolpaban a su alrededor con una nueva clase de preguntas, llenas de respeto y admiración genuina. No respondió a ninguna. Su único objetivo era llegar al balcón, llegar a Elena y sus hijas. La seguridad le abrió paso a través de la multitud, que ahora lo aclamaba, dándole palmadas en la espalda, gritando palabras de apoyo y aliento. Él apenas se daba cuenta, moviéndose en una especie de trance, sus ojos estaban fijos en la familia que lo esperaba, su nuevo norte. Cuando finalmente llegó al edificio y subió las escaleras de dos en dos, el corazón le latía con una mezcla de nerviosismo y una alegría abrumadora que nunca antes había experimentado. Abrió la puerta del salón donde se encontraban. Elena se puso de pie, sus ojos todavía rojos por el llanto, pero con una luz nueva en ellos, una luz de paz. Las 5 niñas se escondieron tímidamente detrás de su madre, mirándolo con una curiosidad asombrada. Ya o había miedo en sus miradas, solo una cautelosa esperanza. Ricardo se detuvo a unos pasos de ellas, sin saber qué decir. Todas las palabras se habían dicho ya en la plaza, ahora solo quedaban los gestos. Lentamente, se arrodilló. El gran Ricardo Alarcón, el hombre que controlaba un imperio, se arrodilló en el suelo frente a su antigua empleada y sus hijas. Extendió la mano,
con la palma abierta y le ofreció el objeto de plata a Elena. «Esto te pertenece, siempre te ha pertenecido». La pequeña Lucía, la más valiente de las hermanas, la que una vez lo había llamado hombre malo, se soltó de la mano de su madre y se acercó a Ricardo, que seguía arrodillado. Él la miró, su corazón encogido, esperando cualquier reacción, incluso un rechazo que sentía merecer. La niña lo observó durante un segundo con sus grandes ojos serios, y luego, con una sencillez infantil que desarmaría a cualquier ejército, extendió sus pequeños brazos y lo abrazó por el cuello. Ricardo se quedó paralizado por la sorpresa, sin aire. Hacía décadas que nadie lo abrazaba así, con esa pureza incondicional. Lentamente, casi con torpeza, levantó sus propios brazos y la rodeó, sintiendo la fragilidad de su pequeño cuerpo contra su pecho. Fue un abrazo que lo sanó más que cualquier terapia, que cualquier éxito empresarial. Una a una, las otras 4 niñas siguieron el ejemplo de su hermana, formando un pequeño círculo de abrazos a su alrededor. Ricardo cerró los ojos, abrumado por una oleada de afecto que nunca había sabido que necesitaba con tanta desesperación. Elena observaba la escena, sus lágrimas ahora silenciosas y llenas de una paz profunda. Vio a sus hijas abrazando al hombre que había sido su jefe, su adversario, y ahora de alguna manera su salvador. El escándalo había terminado. La verdadera historia apenas comenzaba. En los días que siguieron a la confesión pública, la imponente mansión Alarcón, antes un mausoleo de silencio y opulencia fría, comenzó a transformarse de una manera casi milagrosa en algo que se parecía asombrosamente a un hogar. Las risas cristalinas de las niñas, un sonido antes extraño y casi prohibido en aquellos pasillos de mármol pulido, se convirtieron en la banda sonora de una nueva era. Eran un eco de vida pura que llenaba cada rincón, cada salón suntuoso, ahuyentando con su alegría los viejos fantasmas del orgullo y la soledad que habían habitado allí durante generaciones. Ricardo, manteniéndose fiel a su palabra con una devoción casi religiosa, no solo proporcionó a Elena y a sus hijas la seguridad material que les había sido cruelmente negada durante tanto tiempo, sino que se embarcó en una misión mucho más profunda y personal. La de la reparación emocional y la construcción paciente de una nueva familia, levantada sobre los cimientos inquebrantables de la verdad recién descubierta. Su primer acto, cargado de un simbolismo arrollador, fue desmantelar por completo el ala de servicio como un espacio de segregación física y social. La pequeña y desoladora habitación rosa fue renovada por completo, transformándose en una alegre y luminosa sala de juegos, mientras que Elena y las niñas se mudaron a una de las suites principales del ala oeste, con amplios ventanales que se abrían a los jardines y una decoración cálida y acogedora que invitaba a la paz. «Este es vuestro hogar ahora, en todos los sentidos de la palabra», les dijo Ricardo, su voz cargada de una sinceridad que ya no le costaba expresar, una emoción genuina que brotaba de un corazón en plena reconstrucción. Ricardo comprendió rápidamente que la verdadera reparación no podía limitarse a los muros dorados de su mansión. La deuda de honor de su familia, una mancha que sentía en lo más profundo de su alma, era con el mundo entero. Era una deuda con la memoria imborrable de Mateo Ríos y con todas las innumerables familias que, como la de Elena, luchaban en silencio y con una dignidad inmensa contra una adversidad que parecía insuperable. Con la misma energía inagotable y la misma visión estratégica que había dedicado a construir su vasto imperio hotelero, se lanzó en cuerpo y alma a crear la Fundación Elena Ríos. No se trataba de un simple gesto de caridad para limpiar su conciencia, era un acto de justicia poética, una forma de reescribir su propio legado con acciones en lugar de palabras vacías. Le pidió formalmente a Elena que presidiera la fundación junto a él, no como una figura decorativa o un nombre en un papel, sino como el corazón palpitante y el alma misma del ambicioso proyecto. Comillas, «Tú conoces el sufrimiento de primera mano, Elena», le dijo durante una de las primeras reuniones de planificación, su mirada fija y respetuosa en la de ella. «Tú sabes lo que significa no tener un techo seguro o no saber si podrás alimentar a tus hijos mañana. Tu experiencia, tu empatía. Eso es más valioso que todo el dinero que yo pueda donar». Elena, al principio completamente abrumada por la magnitud de la responsabilidad, sintió el peso de la oportunidad y aceptó el reto con una determinación de acero que sorprendió a todos, incluido a sí misma. Descubrió una fuerza interior y una capacidad de liderazgo que la precariedad le había obligado a reprimir durante toda su vida. Elena aceptó el desafío,
y en ese acto encontró una versión de sí misma que no sabía que existía. Su empatía natural y su sabiduría, forjadas en la dura escuela de la necesidad, se convirtieron en la brújula moral de la Fundación, asegurando que cada decisión, cada programa y cada euro invertido se tomaran con una compasión profunda y un respeto inquebrantable por la dignidad de las personas a las que servían. La Fundación no se limitó a ofrecer ayuda económica puntual. Su visión era mucho más amplia y transformadora. Creó programas de formación profesional para adultos, becas educativas completas para jóvenes talentosos sin recursos, y un robusto sistema de apoyo psicológico para familias rotas por la crisis. No podemos solo darles un pez, tenemos que enseñarles a pescar y asegurarnos de que el río no esté contaminado, argumentó Elena en una reunión de la Junta, su voz tranquila pero firme, silenciando a los asesores que solo hablaban de números y balances. Debemos sanar las heridas, desde el alma tanto como las del bolsillo. Su perspectiva única, nacida de la experiencia vivida, garantizaba que la ayuda nunca fuera paternalista, sino un verdadero empoderamiento. La gente no era tratada como casos de caridad, sino como socios en su propia recuperación. La historia de Elena se convirtió en el faro de la organización, un testimonio viviente de que la resiliencia humana, cuando se le da una oportunidad justa, puede lograr lo imposible. Era la prueba de que el cambio real comenzaba con escuchar a quienes habían sido silenciados. La relación entre Ricardo y Elena floreció de manera natural y serena en el terreno fértil de su propósito compartido. Ya no existía la barrera de jefe y empleada, de poderoso y desvalida. Se convirtieron en socios, en confidentes y por encima de todo, en los mejores amigos que ninguno de los dos había tenido jamás. Las largas noches trabajando codo con codo en los estatutos de la Fundación, las conversaciones profundas sobre el futuro de las niñas y los pequeños gestos cotidianos fueron tejiendo un vínculo de profundo afecto y respeto mutuo que trascendía cualquier etiqueta convencional. Una tarde, mientras revisaban unos planos para un nuevo centro comunitario en la biblioteca, Ricardo le sirvió una taza de té. Un acto simple que para él representaba un universo entero de cambio. Nunca en su vida adulta había servido a nadie que no fuera un invitado de negocios importante. Elena lo miró, y sus ojos reflejaron una cálida sorpresa que lo conmovió. Gracias, Ricardo. En ese simple agradecimiento había un mundo de significado. No había un romance apasionado en el sentido tradicional, sino algo mucho más profundo y sólido. Una conexión de almas que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba para sanar por completo. Él encontró en ella la humanidad y la humildad que había perdido en su escalada al poder. Y ella encontró en él la seguridad y el reconocimiento que el mundo siempre le había negado cruelmente. Era un equilibrio perfecto. Las niñas, por su parte, se convirtieron en el verdadero centro del universo redimido de Ricardo. En sus risas y en sus preguntas inocentes, descubrió la alegría pura que el dinero no podía comprar, y que los negocios no podían ofrecer. Se sumergió en el placer de leerles cuentos antes de dormir, modulando su voz grave para interpretar a todos los personajes, desde el dragón feroz hasta el hada bondadosa. Disfrutaba enormemente ayudándoles con los deberes escolares, redescubriendo la historia y las matemáticas a través de sus ojos curiosos. Celebraba sus pequeños logros, una buena nota, un dibujo bien hecho o un acto de bondad en el patio del colegio, con un entusiasmo que era completamente genuino. Se convirtió, de forma natural y sin forzarlo, en la figura paterna que ellas nunca tuvieron, y en el abuelo que él nunca creyó que sería ni que merecía ser. La mansión, que durante tantos años había sido su fortaleza de soledad, su refugio contra un mundo que veía como una amenaza, se transformó en el escenario de innumerables momentos de felicidad familiar. Los cumpleaños se celebraban con fiestas ruidosas en el jardín, las tardes de lluvia se pasaban jugando a juegos de mesa frente a la chimenea, y las cenas se convirtieron en un ritual sagrado de conversación y risas. Ricardo aprendió que el verdadero legado no estaba en los edificios que llevaban su nombre, sino en los recuerdos felices que estaba construyendo con aquellas 5 niñas que le habían devuelto la vida. El legado de la familia Alarcón, antes una historia de poder frío y ambición despiadada, fue completamente reescrito. El nombre, que una vez fue sinónimo de acuerdos implacables y una distancia aristocrática, comenzó a asociarse en la conciencia pública con la filantropía, la justicia social, y sobre todo, con la redención. Ricardo, inspirado por la integridad de Elena, implementó cambios radicales en su imperio hotelero.
Estableció salarios justos que superaban con creces el estándar del sector. Creó programas de bienestar para los empleados que incluían guarderías y asistencia sanitaria, y diseñó un sistema de oportunidades de ascenso basado exclusivamente en el mérito y el talento, y no en el privilegio o los contactos. La historia de su confesión pública en la plaza se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad, un recordatorio poderoso de que incluso los hombres más poderosos y arrogantes pueden cambiar. La Plaza Mayor, el escenario de su humillación y posterior redención, fue rebautizada extraoficialmente por la gente como la Plaza de la Verdad, un lugar donde la honestidad había triunfado sobre el orgullo. La transformación era tan profunda que los estudiantes de empresariales estudiaban el modelo Alarcón, no como un caso de éxito financiero, sino como un paradigma de responsabilidad social corporativa. El honor no se había simplemente restaurado, se había redefinido por completo para las futuras generaciones. El nombre Alarcón ya no significaba riqueza, significaba integridad. En el corazón del nuevo edificio de la Fundación, en el centro del vestíbulo de entrada por donde pasaban cientos de personas cada día, se erigió un sobrio pero emotivo monumento. No era una estatua de bronce ni un retrato al óleo, sino un testimonio silencioso y elocuente de los orígenes de todo. El antiguo objeto de plata, aquel símbolo de la promesa rota y ahora restaurada más allá de toda imaginación, fue colocado con sumo cuidado en una vitrina de cristal iluminada. No se exhibía como una joya de valor incalculable, sino como una reliquia sagrada de su historia compartida. Justo a su lado, una fotografía en blanco y negro de un joven Mateo Ríos, con su sonrisa amable y su mirada llena de sueños. Y debajo, una sencilla placa de latón con una inscripción redactada por el propio Ricardo. Para que nunca olvidemos de dónde venimos y a quién le debemos todo. En memoria de Mateo Ríos, cuya valentía nos enseñó el verdadero significado del honor. Era un recordatorio constante y visible para todos, desde los donantes más ricos hasta las familias que buscaban ayuda, de que la verdadera fortuna no se encuentra en las cuentas bancarias ni en los balances financieros, sino en los actos de honor, en la humildad de admitir los errores y en la capacidad de enmendar el pasado, sin importar el coste personal. Aquel rincón del vestíbulo se convirtió en el alma de la fundación. 5 años después de su creación, el gran salón de la mansión Alarcón bullía de vida y alegría desbordante. No se celebraba la firma de un contrato millonario, sino el 5º aniversario de la Fundación Elena Ríos. Cientos de personas, desde los beneficiarios de los programas hasta los filántropos más influyentes y los líderes comunitarios, llenaban el espacioso salón, creando un mosaico humano vibrante y diverso. Ricardo, ahora con el pelo completamente cano pero con una energía juvenil en su mirada, levantó su copa para proponer un brindis. A su lado, Elena sonreía, radiante en su sencilla elegancia, su serenidad iluminando la estancia. Hoy celebramos 5 años, comenzó Ricardo, su voz resonando con una emoción palpable. Pero no celebramos cifras ni edificios. Celebramos 5 años de segundas oportunidades, de futuros reescritos, de dignidad restaurada. Y sobre todo, celebramos a la mujer cuyo coraje, cuya integridad y cuya infinita compasión lo hicieron todo posible. Por Elena. El aplauso fue atronador, una ovación que duró varios minutos. En ese lustro la Fundación había logrado un hito increíble. Había ayudado a más de 500 familias en situación de vulnerabilidad extrema a encontrar vivienda digna, educación de calidad y un camino sostenible hacia un futuro mejor. La mansión, que una vez fue un símbolo de exclusión y poder inaccesible, era ahora un centro de esperanza y comunidad, con sus puertas siempre abiertas. Los años continuaron pasando, tejiendo una nueva normalidad llena de paz, propósito y logros silenciosos pero trascendentales. La historia del escándalo Putsch inicial se fue desvaneciendo en la memoria colectiva de la ciudad, reemplazada por la narrativa mucho más poderosa y edificante de la redención, la filantropía y el cambio social. Ricardo, fiel a su nueva filosofía de vida, vendió una parte significativa de su cadena hotelera, invirtiendo la totalidad de las ganancias en un fondo perpetuo para la fundación, asegurando su funcionamiento y su misión para las generaciones venideras. El dinero solo tiene valor cuando sirve a un propósito mayor que uno mismo, solía decir en sus discursos, una frase que se convirtió en su lema. Su transformación fue completa y absolutamente genuina.
Pasaba sus días no en frías salas de juntas, sino en los barrios más humildes, supervisando proyectos, hablando con las familias, y sobre todo, escuchando sus historias. Elena, por su parte, se había convertido en una aclamada y respetada defensora de los derechos de las mujeres y los niños, su voz, resonando con autoridad moral en foros nacionales e internacionales. Nunca perdió su humildad innata, pero adquirió una confianza y una elocuencia que inspiraban profundamente a todos los que la escuchaban. Juntos, formaban un equipo formidable, un ejemplo viviente de cómo la colaboración y el respeto mutuo podían generar un cambio real y duradero en la sociedad. Una década después de aquel día fatídico en que Elena cruzó por primera vez las puertas de la mansión, un soleado día de primavera, Ricardo y ella estaban sentados en la primera fila de un majestuoso auditorio universitario, uno a uno. Los nombres de los graduados eran llamados al escenario para recibir sus diplomas entre los aplausos de sus familias. Lucía Alarcón Ríos, graduada con los más altos honores en Derecho. La mayor de las hermanas, la que una vez había desafiado a Ricardo con su mirada valiente, cruzó el escenario con una toga y una sonrisa triunfante, lista para luchar por la justicia social. Le siguieron, una tras otra, sus hermanas, cada una graduándose con honores en sus respectivas carreras: medicina comunitaria, arquitectura sostenible, periodismo de investigación y artes plásticas. Las 5 hijas de Elena, aquellas niñas de los pijamas rojos que habían conocido el miedo y la necesidad, se habían convertido en mujeres brillantes, seguras de sí mismas y exitosas, cada una de ellas un testimonio viviente del poder transformador de la educación y las oportunidades. Ricardo sintió una lágrima rodar lentamente por su mejilla y no se molestó en secarla. Elena le apretó la mano con fuerza, sus ojos también llenos de lágrimas de un orgullo inconmensurable, un orgullo que le llenaba el pecho hasta casi ahogarla. Se habían convertido en una familia en el sentido más profundo de la palabra. La promesa hecha a Mateo Ríos en el lecho de muerte de un padre no solo había sido cumplida, sino que se había magnificado y multiplicado de una forma que nadie, ni siquiera el propio Ricardo en sus momentos de mayor lucidez, podría haber imaginado. La familia que habían formado, unida no por lazos de sangre sino por los hilos dorados del amor, el respeto y la superación de una historia compartida de dolor y redención, era la prueba más fehaciente de ello. El honor de la familia Alarcón había sido restaurado de la manera más hermosa y significativa posible, no recuperando una fortuna perdida, sino construyendo un legado de bondad. La verdadera riqueza, al final de todo, demostró no medirse en bienes materiales acumulados, ni en el tamaño de un imperio empresarial o en el poder que se ejerce sobre los demás. Su auténtico y perdurable valor residía en la humanidad que somos capaces de reconocer en el prójimo, en la compasión que nos mueve a actuar ante la injusticia y en la justicia que luchamos por restaurar, sin importar el precio. La historia de Ricardo Alarcón y Elena Ríos se convirtió en un recordatorio eterno de que nunca, absolutamente nunca, es tarde para cambiar el rumbo, para pedir un perdón sincero, y para empezar de nuevo desde las cenizas del pasado. Porque en el corazón de cada ser humano, por muy endurecido que esté por las pruebas de la vida, por muy ciego que esté por el poder o la ambición, siempre existe una semilla de redención. Esa semilla, a menudo latente y olvidada, espera tan solo el momento adecuado, el encuentro correcto o la crisis necesaria para despertar con una fuerza arrolladora, y transformar no solo una vida, sino el mundo entero que la rodea. El cambio se produce un acto de bondad a la vez, una decisión valiente a la vez, una vida rescatada a la vez. El legado de Ricardo y Elena no quedó grabado en piedra o en placas de bronce, sino en las sonrisas de los niños que tenían un hogar, en la tranquilidad de las madres que podían alimentar y a sus familias, y en el futuro brillante de 5 jóvenes mujeres que llevarían esa antorcha de compasión y justicia a todos los rincones de la sociedad. Esa, y no otra, es la única herencia que verdaderamente perdura a través del tiempo, la única fortuna que no se devalúa y el único poder que es verdaderamente eterno. Es la herencia del amor, la justicia y la incansable búsqueda de un mundo mejor para todos, sin excepciones. Y esa historia, su historia, seguiría inspirando a otros durante generaciones.